nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el domingo pasado vimos la fe, la importancia de la fe, la confianza en Cristo, ¿no? Entonces dijimos que era adherirse a una persona, es estar junto a la persona, ¿no? Pero no a cualquier persona, sino a Cristo, ¿no? Y creer en lo que Él dijo. Y tenemos el Evangelio, y vimos las lecturas, y vimos la importancia de esa fe. Esa fe nos hace fuertes, nos hace hombres o mujeres estables, con paz, porque no confiamos en cosas etéreas, o sea, cosas tontas, que las piedritas o que no, en alguien que vino desde el cielo a decirnos por aquí vamos en el buen camino. Ahorita vamos a ver los 10 leprosos. Y lo que nos va a llamar la atención mucho es el agradecimiento. O sea, la importancia del agradecimiento, ¿no? O sea, como Cristo elogia el agradecimiento. Pues, ¿cómo nos vamos a comportar nosotros con Cristo? Ok, si alguien quiere leer. Sí, Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha venido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, aquí vuelve a elogiar la fe, ¿no? Tu fe te ha salvado, o sea, creíste en mí y por eso estás salvado, ¿no? Muy bien. La lepra, vamos a empezar con la lepra. ¿Qué es la lepra? Era considerada como una maldición, o sea, las personas enfermas en el Antiguo Testamento eran castigadas, o sea, según ellos, que Dios las había castigado por algo que sus papás o ellos o algún familiar habían cometido, y entonces estaban malditas, o sea, era una maldición. Tenían que apartados de la comunidad, portaban una campana que anunciaba su proximidad para que se alejaran de ellos. Cristo es capaz de sanar todo tipo de lepra, todo. En la desgracia ya no hacían distinción entre los judíos y los samaritanos. Si se dan cuenta, 9 de los leprosos eran judíos, porque dice, solamente este samaritano ha venido a pedir perdón, de a dar las gracias. Pero los judíos nunca se juntaban con los samaritanos. Nunca. Porque ellos pensaban que el pueblo de Samaria estaba prostituido, que se había prostituido con otras culturas, con otros que no eran judíos, se habían revuelto y entonces ya no los aceptaban. Ah, no, ya te revolviste, te casaste con uno que no era judío, entonces ya estás impuro y entonces ya no sirve, ¿verdad? Entonces los desechaban, los veían menos, nacos, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces aquí ya no hay distinción entre judíos y samaritanos. Solo sabían que necesitaban ayuda y comprensión. Eso sí lo entendían muy bien, que necesitaban una ayudita.
que si no los ayudaba Cristo en especial, Jesús, ¿verdad?, no se iban a curar de la lepra, eso sí lo sabían. El grito de los leprosos. Los leprosos eran unas personas excluidas, o sea, no pertenecían a nada. Ya los habían sacado del templo, los habían sacado de la familia, los habían sacado de la comunidad, tenían que vivir en las cuevas, a los alrededores de las ciudades, y se necesitaban estar ahí en la compasión del pueblo. O sea, había gentes buenas que llevaban comida y las ponían en unas piedras, y estos leprosos se acercaban, no se las daban a los leprosos, ponían en las piedras y ellos que las agarraran. Okay. Eran marginados, despreciados, sin derecho a vivir en la familia. Buscaban la salud física que era necesaria para poderse integrar otra vez a la comunidad. Si no tenían salud, nunca más se podían haber integrado a la comunidad. A través de este grito, ellos expresaban la fe en que Jesús podía curarlos y devolverles la pureza. Volvemos a la fe de la semana pasada, ¿verdad? Ellos tenían fe en una persona, en la persona de Cristo. Cristo me puede salvar. O sea, no había nadie más que Él para poderlos curar. Nadie. No había doctores, no había medicinas, no había un seguro social. O sea, les daban, se aliviaban o se morían. No, o sea, por lo general siempre eran excluidos y allá morían. Allá se quedaban, nunca más podían regresar para acá, porque no había forma de curarlos. ¿No? Jesús, fíjense bien, no huye de ellos, no les tiene asco, aguarda que se acerquen para escucharlos, ¿verdad? Jesús, ten compasión de nosotros, esa es una súplica que tenemos que hacer siempre, ten compasión de nosotros. Lo llamaron por su nombre, o sea que ya se habían enterado que había un Jesús, ¿verdad? Porque saben que Él y saben de su infinita misericordia. O sea, ellos ya habían oído. ¿Se acuerdan que en la fe dijimos que tenemos que oír la palabra de Dios para tener fe? Entonces, ellos ya habían oído, los leprosos, ¿no?, que había un Salvador. ya habían oído que podían ser curados. Yo me imagino la felicidad tan grande que deben de haber tenido esos pelados de saber que había alguien que sí los podía sacar de ese lugar. ¿No? Inclusive yo creo que si eran 10 y lo estaban acá en privadito para que no se amontonaran más gente, porque qué tal si éramos muchos y entonces no nos cura a todos. ¿No? Bueno. Entonces, Dios trabaja de diferentes maneras. ¿Se acuerdan que sale un leproso y le dice, si quieres puedes curarme? Y dice Cristo, sí, sí quiero, quedas curado. Rapidísimo. Eso lo hizo rapidísimo porque si lo veían pegado a Cristo, a los pies de Cristo, ahí mismo lo apedraban y ahí mismo moría el leproso. Entonces ese milagro fue express. Si quieres puedes curarme. Sí, sí quiero, quedas curado. Rápido, lo curó. Ahorita lo hace diferente. Aquí Jesús les dice, obedezcan mis palabras. Id y mostraos a los sacerdotes. No los había curado todavía. Entonces, tenían o habían oído de Cristo y tenían que creer. Ese es el examen que le está poniendo Cristo. Crean que yo los puedo curar. Vayan con el sacerdote a ver qué les dice para la ofrenda. Entonces tuvieron que tener una confianza, ¿no?, absoluta en las palabras, aún antes de que Él no dé lo que le pedimos. Sí, antes de que Él nos dé lo que le pedimos. Exactamente. O sea, una confianza absoluta en que los va a curar, pero no nos ha curado todavía. ¿No? ¿Y cuántas veces nosotros vamos y queremos el milagro express como de ese leproso? Y Jesús nos escucha y nos dice, cree, Eli, que las cosas van a cambiar. Y seguimos, dale, Señor, pero no veo, Señor, no veo. Piensa que, bueno, aunque nos quejemos y le digamos 1000 veces que no creemos, lo importante es seguir teniendo fe, que Él sí nos puede salvar del atolladero. Ok, entonces creyeron.
La respuesta de Jesús exigía mucha fe de parte de los leprosos. Regresamos a la fe, a la confianza. Mucha fe. Porque hubieran dicho, pues si no estamos curados, ¿cómo vamos a ir al templo a presentarnos al sacerdote? Nos van a correr. Nos van a correr, nos van a apedrear en el camino, ¿cómo les vamos a hacer? Deberían ir al sacerdote como si ya estuvieran curados. Mientras van por el camino, se manifiesta la curación, quedan purificados, o sea, quedan limpios. Debe ser impresionante. Ustedes imagínense toda su piel llagada, toda cayéndose a pedazos, se les caen las narices, se les caen las orejas, se les cae todo el cuerpo en pedazos, ¿no? Pierden la sensibilidad, pierden todo. Y de repente, verte que estás, o sea, ni en este siglo nadie te arregla así. Vas al doctor, doctor, tengo aquí una llaga, así ponte esta pomadita, en 10 días regresas. Y ahí estás con la pomadita y vas viendo mejoras, pero día con día. No ves mejoras de la noche a la mañana, de que iba en el camino y de mientras que yo manejaba para mi casa, me puse la pomada y ya quedé curada. No, va pian pianito. O sea que si era algo extraordinario. Nada más Dios. Súper extraordinario. Ok. La gratitud, que es el punto que nos marca este evangelio. La gratitud nos produce alegría. Una persona que agradece es una persona alegre, ¿no? No se puede vivir alegres si no somos agradecidos de todo, de lo que nos pasa, de lo que comemos, de donde vivimos, de la cama que tenemos, del baño, de todo, ¿no? Quien agradece a Dios un beneficio recibido obtiene de él 1000 favores más. En los templos antiguos había una frase que decía, recuerda y agradece. Todas las catedrales decían, recuerda y agradece. Entonces, se nos ha olvidado en este siglo XXI mucho el ser agradecidos. Lo damos como que lo merecemos. Todo lo merecemos. Aquí está el huerquito, Pirurro, y él merece el reloj Rolex, él merece el carro que su papá le compre, él merece la escuela, él merece la casa, él merece comer suculento todos los días. ¿Qué más se les ocurre? Él merece la regadera todos los días. ¿Qué más merece? Sus viajes. Él merece sus viajes, ¿no? Se va de viaje con su pasaporte a donde se le pegue la gana. Él merece tener dinero para gastar, para ir a la disco, para tomar. Él merece. Y luego aparte, los anuncios que vemos ahorita, ¿qué dicen? Te lo mereces, libérate, tú te lo mereces, píntate el pelo porque te mereces, el Palacio de Hierro te merece la ropa elegante, tú te mereces esto. Y entonces, ¿qué pasa con la gente? Cuando están media deprimida o andan así medias, es que yo me merezco irme a gastar este dinero a la tienda. Y bolas, la tarjeta de crédito. No tienen saldo, pero le van a la tarjeta. ¿No? ¿Qué hacen? Se ahogan más de gastos. ¿Les da felicidad eso? ¿Ese merecer? No. Entonces, hay que ver qué agradecemos. Y no andar buscando cosas superfluas para ser agradecidos o para tener paz o tener felicidad. Las cosas superfluas no dan paz ni dan felicidad. Ok. Ser agradecidos es propio de almas finas, educadas, humildes y sencillas. Decía el padre Félix Ruyer, decía, una alma educada ya tiene la mitad de la santidad ganada. O sea que el educar a nuestros hijos en el agradecimiento ya tienen la mitad de la santidad. Porque saben agradecer. Son felices, tienen paz, ¿no? Muchos pedimos favores, vamos a la iglesia y pedimos favores. Muchos. Pero ¿quién da las gracias? Pero se nos olvida dar las gracias.
Tenemos siempre que estar agradecidos con Dios, con todo lo que nos pasa, bueno o malo. Agradecer, agradecer y agradecer. ¿Estamos de acuerdo? La gratitud proviene de un aprecio y valorar lo que Dios nos da y nos regala. O sea, lo ves. O sea, lo tenemos para ser agradecidos, tenemos que tener los ojos del alma bien grandes y ver, aunque sea muy chiquito, lo que recibimos, ¿verdad? Y agradecer. Entonces, ver y agradecer. Ver y agradecer. Que no era como yo quería. Sí, pero quizá fue mejor para mí. Claro. Ver, o sea, hay que ver, ¿no? La gratitud se conoce en las Sagradas Escrituras un relieve sorprendentemente importante. O sea que siempre Cristo elogió a la gente agradecida. Siempre. Reconocer la bondad de Dios. Hay que reconocer la bondad de Dios porque llovió, porque está nublado, porque tienes las plantas, porque el atardecer está precioso, porque la luna está divina, porque las estrellas las puedes ver, porque tienes las manos, tienes los pies, porque puedes caminar, porque puedes pensar. ¿Cuántas cosas tenemos que agradecer? Y cuando pienses que no tienes nada que agradecer, nomás voltea a ver para abajo un poquito. ¿Cuánta gente quisiera tus ojos? Es que no son grandes, no tengo las pestañas hasta arriba, gigantes. Tienes pestañas, tienes ojos, son chiquitos pero ven. Hay gente que no ve. Un buen cristiano es siempre un ser agradecido. O sea que ahí se denota si eres buen cristiano o no eres buen cristiano, si eres agradecido. ¿Vamos bien? Ujú. La fe salvadora. La fe salvadora se manifiesta en una vida de agradecimiento a Dios por su misericordia. O sea, si yo agradezco a Dios su misericordia, ¿qué es la misericordia? La misericordia es que Dios nos ve nuestras miserias, que son muchas, y que tenemos todos, hasta los grandes santos tenían miserias. San Pablo se enojaba con nuestro Señor y le decía, ¿por qué no me quitas esta miseria que tengo, que ya te he pedido muchas veces que me la quites? Y le contesta nuestro Señor, para que seas humilde, para eso no te la quito. Muchos santos sufrieron con algo que los atormentaba, que no los hacía ser perfectos a sus ojos, ¿no? San Francisco de Sales era muy iracundo, muy enojón. Ay, Juárez, ¿en serio? Bueno, y se le conoce como el santo más dulce y más paciente del mundo. Él ponía, aquí estaba su puerta, y ponía aquí un escritorio, y lo llenaba de libros y de mugres. Y entonces acá le tocaba a uno de los hermanos, hermano Francisco, ¿puedo hablar con usted? Sí, cómo no, qué bueno que me vienes a buscar. Tenía aquí su trampa. Quitaba libros, iba pidiendo paciencia, iba pidiendo amabilidad para el que lo iba a atender, iba pidiéndole a nuestro Señor que por favor viera a ese hermano como a Cristo, que lo estaba solicitando, y cuando abría la puerta, cuando él ya abría la puerta y se encontraba con su hermano, ya estaba con una sonrisa para atenderlo y con un corazón desbordando de amor hacia él. ¿Qué lo hacía tener esto? Él sabía que era enojón, él sabía que no le gustaba que lo molestaban. Entonces él ponía su guarida, su trampa, ¿no? Para poder aparecer como esta persona amable y sonriente. Y tan bonito que escribía por el libro no. que ¿te acuerdas un libro que leímos? Hermosísimo. Hermoso ese libro. Y todas las recomendaciones son amables, son dulces. San Francisco de Asís. De Sales. De Sales. Ah, pero no es el mismo. No, es otro. Es No, un educador. El libro está Y escribe muy hermoso. bonito. Muy bonito. Pero él ponía así sus libros. Lo voy a volver a leer. ¿Ok? Entonces, para que vean cómo tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Entonces, creen en la misericordia.
Él se vio indigno de recibir esa gracia. Eso es lo más importante. ¿Por qué Dios me curó a mí? Si hay miles de leprosos allá atrás y se fijó en mí, ¿verdad? Y me curó. Entonces Dios no tenía la obligación de sanarlo. Podía haberlo dejado, podía haberlo no escuchado, ¿verdad? Se debe traducir una vida donde Dios sea el primero en el trabajo, en los estudios, en la comodidad, en el descanso, sobre nuestro esposo, sobre nuestros hijos, sobre todo. Entonces, siempre Dios tiene que ocupar el primer lugar, siempre. Entonces, ¿por qué me curó a mí? Él sintió esa bondad infinita de parte de Dios que lo miró y lo curó. Yo no sé si han leído una cartita que hay de un tenista que tiene SIDA por una transfusión de sangre y que le preguntan, ¿pero por qué tú si eras el campeón mundial en tenis? Y dice, yo nunca me pregunté por qué yo fui el elegido para ser el campeón, por Dios, ¿no? Pero en mi comunidad habíamos 500 tenistas, de los cuales salimos 3 los mejores. Esos 3 nos llevaron a la nacional y de esos 3 yo califiqué como el mejor. Y de la nacional me llevaron a la internacional y de esos 1000 yo califiqué como el mejor. Y hasta que me convertí en el mejor. Y yo nunca le pregunté a Dios, ¿por qué yo? Entonces, ¿por qué ahora que tengo SIDA, por qué le tengo que preguntar por qué yo? Porque Él me escogió a mí para ser el primer tenista del mundo y ahorita me escogió para ser un muchacho con SIDA. Entonces, ahí está el no cuestionar por qué a mí, sino dar gracias por todo. Bueno, entonces, la tarea que a mí me gusta es tener una libretita y diariamente agradecer 3 favores recibidos. Diariamente. Van a agarrar la libretita chiquita o un cuaderno, una parte de atrás de un cuaderno, cualquier cosa. Y ahí van a apuntar todos los días 3 cosas que pasaron que les gustó el día anterior. ¿No? Gracias porque vinieron mis nietos a comer, gracias porque pude ayudar a fulana, gracias porque pude ser generosa con esto. Así, lo que quieran, ¿no? Pero ser agradecidos, porque de estos 10, solo uno reconoció que fue agradecido. ¿Por qué los otros 9 no lo agradecieron? Porque se sentían que se los debía Dios. Como el niño mimado que piensa que tiene que tener el Rolex, que tiene que tener el carro, que tiene que tener la cama, que tiene que tener la comida, que tiene que tener el dinero, las tarjetas el iPhone, todo. Ellos piensan que lo deben de tener. Esos 9 restantes pensaron que Dios los tenía que curar, porque eran judíos, porque eran de la casta divina. Y él, que era samaritano de los chapos, pensó, no tenía por qué Dios curarme a mí. Así tenemos que pensar nosotros. ¿Por qué soy tan mimada de Dios? Porque tengo casa, porque tengo carro, porque tengo comida, porque me dio educación, porque qué. Porque están los hijos sanos, los nietos sanos. Entonces, dar gracias a Dios por todo eso que sí tenemos, claro, y no ver lo que no tenemos. Así es. ¿Ok? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.